Hay historias de mar que terminan cuando alguien desaparece, pero esta no, porque aquí lo que desapareció volvió, y no volvió como debería. Un bote perdido durante 5 años apareció una mañana, intacto, con una luz encendida, y algo adentro que nunca debió existir. Si alguna vez has sentido que el mar guarda cosas, esta historia te va a incomodar. Hay cosas que el mar devuelve, y hay cosas que el mar devuelve demasiado tarde. Amaro Cárdenas llevaba 5 años esperando sin saber que todavía esperaba. Así funciona el duelo en los pueblos de isla. No se declara, no se nombra. Simplemente se instala en la rutina como el musgo en las maderas húmedas, tan despacio que un día ya no recuerdas cómo era la madera sin él. Su hermano Esteban había desaparecido en mayo del 2019, durante una tormenta que los pescadores de Quenac todavía mencionan en voz baja. No fue la tormenta más grande que había visto el archipiélago, pero sí la más rara. El viento cambió de dirección 3 veces en una hora. El mar se puso de un color que varios describieron igual, sin haberse puesto de acuerdo. Verde. No el verde habitual del canal, verde como algo que viene de abajo. Esteban salió esa mañana porque el tiempo parecía calmarse. Amaro le dijo que esperara. Esteban dijo que el loco era él, que había visto peores, que volvía al mediodía. No volvió al mediodía. No volvió nunca. Encontraron el bote 4 días después, varado en los roqueríos al sur de la isla, volcado, con la quilla hacia arriba y una raja larga en el casco que nadie supo explicar bien. No encontraron a Esteban. Amaro heredó la casa, el segundo bote, las redes y el silencio particular de ser el único Cárdenas que quedaba en Quenac. La mañana del jueves 14 de agosto de 2024 salió antes del amanecer, como siempre. El canal estaba quieto, con esa calma densa del invierno austral que no es paz sino contención, como si el agua estuviera aguantando algo. Trabajó 2 horas soltando trampas de centolla en el sector de siempre y cuando viró para volver al embarcadero, lo vio. Estaba encallado en la orilla de piedra, justo antes del muelle, flotando apenas, con la proa apuntando a tierra como si hubiera llegado solo, con intención. Amaro tardó un momento en reconocerlo porque no quería reconocerlo. El cerebro hace eso a veces, te da un segundo de gracia antes de dejarte ver lo que ya sabes. Era el Lucero, el bote de Esteban. La misma pintura azul desvaída, el mismo nombre escrito a mano en letras blancas en la proa, con la L más grande que las demás, porque Esteban nunca tuvo buena letra. El mismo gancho de fierro oxidado en la borda de estribor que habían puesto juntos un verano, mal instalado, que siempre prometieron arreglar y nunca arreglaron. Pero el casco no tenía raja. Amaro amarró su propio bote y se acercó despacio por las rocas. El lucero estaba en buen estado, no perfecto, pero bueno. La madera húmeda, sí, con algo de verdín en la línea de flotación, pero sin daños estructurales, sin signos de haber estado 5 años expuesto a la intemperie o al fondo del canal. Era como si hubiera salido a navegar hace una semana. Subió a bordo. Lo primero que vio fue el impermeable de Esteban doblado sobre el banco de popa. Seco. Amaro lo tocó. Estaba seco. Debajo del banco, en el compartimiento donde Esteban guardaba las herramientas, encontró una linterna, encendida, apuntando hacia arriba contra la madera del asiento, como se pone una linterna cuando uno quiere iluminar un espacio cerrado sin tenerla en la mano. La batería debería llevar años muerta. La luz era firme, sin parpadeo. Se quedó arrodillado en el fondo del bote un momento largo. El canal seguía quieto. Las gaviotas pasaban lejos. Desde el pueblo no se veía este sector del embarcadero.
Entonces vio el sobre. Estaba metido en la rendija entre el banco de proa y el casco, el lugar exacto donde Esteban guardaba los documentos del bote en una bolsa plástica. El sobre era de papel común, sin bolsa, sin protección, completamente seco también. En la parte de adelante, escrito con la misma letra de la proa, su nombre, Amaro. No lo abrió de inmediato. Se quedó mirándolo durante lo que le pareció mucho tiempo. Afuera el viento empezó a moverse, suave, moviendo el agua del canal en pequeñas olas que mecían el lucero con una cadencia casi deliberada. Abrió el sobre. Adentro había una sola hoja. No era una carta. Era una fotografía impresa en papel normal, como las que salen de las impresoras de casa. La imagen mostraba el comedor de la casa de Amaro, su mesa, sus sillas, el mantel a cuadros que había comprado en Castro hacía 3 meses, la ventana con la vista al canal al fondo. Sentados a la mesa, su hija Rocío, su yerno Pedro y los 2 nietos que le habían venido a visitarlo el fin de semana anterior y que se habían ido el lunes. La foto había sido tomada el domingo. Amaro lo sabía porque Rocío llevaba puesta la chaqueta roja que solo usa los domingos y porque en el centro de la mesa estaba la cazuela que él mismo había cocinado ese día. La foto tenía fecha impresa en el margen inferior derecho, como las fotos antiguas de las cámaras desechables. Domingo 11 de agosto de 2024, 3 días antes de que el bote apareciera. Amaro bajó del lucero y caminó hasta su casa sin correr, porque en los pueblos de isla uno aprende que hay cosas ante las que correr no sirve de nada. Se sentó en la cocina, puso la fotografía sobre la mesa, en el mismo lugar donde había estado la cazuela el domingo. Llamó a Rocío esa tarde, no le contó todo. Le preguntó si alguien había sacado fotos durante la visita del fin de semana. Rocío dijo que sí, varias, con el teléfono. Le preguntó si alguna era del comedor, de todos sentados a la mesa. Rocío buscó y dijo que no, que ese día no habían sacado fotos adentro. Amaro dijo que bueno, que era curiosidad nomás, y cortó. Esa noche no durmió. Estuvo sentado en la cocina mirando la fotografía, buscando algún detalle que no cuadrara, algo que le permitiera encontrar una explicación que cupiera dentro de lo que él entendía como posible. No encontró nada. La foto era exacta. El mantel, la chaqueta roja, la cazuela, la ventana, el canal al fondo con la luz del domingo. Lo que sí notó, cerca de las 3 de la mañana, fue algo que no había visto porque estaba mirando el centro de la imagen. En el reflejo del vidrio de la ventana, apenas visible, borroso por el ángulo y la luz, había una figura parada detrás del fotógrafo. Una figura que miraba hacia la mesa, hacia su familia. Amaro no le contó esto a nadie durante mucho tiempo. El lucero lo amarró al final del muelle, detrás de su propio bote, con una cadena nueva. No lo revisó más, no volvió a encender la linterna. El sobre con la foto lo guardó en el cajón de los documentos importantes, entre el carnet de identidad y el título de la casa. A veces, cuando está en el bote al amanecer y el canal está de esa calma densa de invierno, mira hacia el agua y piensa en Esteban, en lo que significa que el bote volviera solo, en si volver es lo mismo que regresar, en si hay una diferencia entre las dos cosas y cuál de las dos debería asustarlo más. El lucero sigue amarrado al final del muelle. La linterna, dicen los que han pasado cerca, de noche, todavía está encendida. Nadie ha ido a apagarla. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Qué habrías hecho con esa fotografía? ¿La habrías guardado o preferirías no haberla encontrado nunca? Cuéntame abajo, estoy leyendo cada... Hay pueblos que te esperan y hay pueblos que nunca aceptaron que te fuiste.
Martín Soto volvió a Lillifén un martes de abril, manejando solo desde Santiago en un viaje que había postergado 15 años con excusas que él mismo había dejado de creer. Su madre había muerto en febrero. La casa quedó a su nombre. El notario le dijo que tenía que firmar cosas en persona, que no se podía hacer todo por poder, que tenía que ir. Martín dijo que sí, que claro, que la próxima semana. Tardó 2 meses más. No era que no quisiera volver, era algo más difícil de nombrar, una resistencia sin forma precisa, como cuando uno sabe que hay una conversación pendiente y la va postergando no por cobardía, sino porque intuye que una vez que empiece, algo va a cambiar para siempre. Entró al pueblo pasadas las 4 de la tarde con la luz baja del otoño austral pegando de lado sobre el lago Ranco, que estaba quieto y oscuro como siempre en esa época. Lillifén era un pueblo de menos de 2000 personas, de esos que parecen existir en un paréntesis del tiempo nacional, donde los almacenes siguen teniendo el mismo letrero desde los años 80 y los perros duermen en la mitad de la calle sin que nadie los mueva. Todo estaba igual. Eso fue lo primero que pensó, y en ese momento le pareció simplemente eso, que los pueblos chicos cambian poco. Normal, lógico. Paró en el único hostal del pueblo, porque la casa de su madre no estaba en condiciones de recibir a nadie todavía. La señora que atendió era la señora Inés, que había sido la señora Inés toda su vida y que lo miró cuando entró como si lo hubiera visto el jueves pasado. «Martín», dijo, sin sorpresa, sin efusividad. «Qué bueno, ¿una noche o más?» «2 o 3, creo», dijo él. «Tengo trámites». «El cuarto del fondo está listo», dijo ella, y le pasó la llave sin pedirle documento, sin preguntarle nada más. Martín pensó que era propio de los pueblos chicos, esa memoria larga para las caras. Que la señora Inés lo recordara después de 15 años no era raro. Él la recordaba a ella también. Lo raro vino al día siguiente. Fue a la notaría a las 9, firmó lo que había que firmar y al salir se encontró en la calle con el negro Fuentes, que había sido su mejor amigo entre los 8 y los 17 años y con quien había perdido completamente el contacto después de que Martín se fuera a estudiar a Santiago. El negro lo saludó con un golpe en el hombro, como siempre, como si se hubieran visto la semana anterior. «Oye, ¿cómo te fue en Santiago?», preguntó. Martín sonrió, asumiendo que era una forma de hablar. «Bien», dijo. 15 años después, bien. El negro lo miró con una expresión levemente confundida, casi como si la frase no tuviera sentido. «Sí, dijo. «¿Y el trabajo?» Hablaron 10 minutos. El negro le preguntó por su pega, por el departamento, por si todavía andaba con la Valentina, que era una chica con la que Martín había salido brevemente a los 19 años y de quien no había vuelto a saber nada. Martín respondió con evasivas, atribuyendo la conversación al desfase normal de alguien que no tenía información actualizada. Pero el negro no preguntó cuándo había llegado, no preguntó cuánto tiempo se iba a quedar, no hizo ningún comentario sobre el regreso, sobre la ausencia, sobre los 15 años. Actuó exactamente como si Martín viviera ahí todavía. Esa tarde fue a la casa de su madre. Tenía las llaves desde antes, se las había mandado el notario. La casa olía a cerrado y a tiempo detenido, como todas las casas de los muertos. Recorrió las habitaciones despacio, revisando qué había que hacer, qué guardar, qué donar. En el escritorio de su madre encontró su agenda, la que usaba para anotar las cosas cotidianas, cumpleaños, compromisos, pagos de cuentas. La revisó sin un propósito claro, por ese impulso de leer la letra de alguien que ya no está. En la última semana de enero, su madre había escrito: «Martín almuerza acá, llevar pan». Enero de ese año, 2 semanas antes de morir. Martín no había ido a Lillifén en 15 años, no había almorzado con su madre en 15 años. Tenían una relación de llamadas telefónicas cortas y promesas de visitas que él siempre postergaba. Su madre lo sabía. Él lo sabía, pero ahí estaba la anotación, con la letra redonda y firme de su madre en la agenda de enero. «Martín almuerza acá». Pasó la noche en el hostal sin dormir bien,
diciéndose que su madre quizás había confundido fechas, que las personas mayores a veces anotan cosas que no ocurrieron como si lo hubieran ocurrido, que había explicaciones simples para todo. Al día siguiente fue al almacén de don Aurelio, que tenía 80 años y tenía uno, y que lo conocía desde que Martín era chico. Don Aurelio lo atendió con la misma naturalidad de todos. «¿Cómo está la señora Rosa?», preguntó, refiriéndose a su madre. Martín lo miró. «Falleció en febrero», dijo despacio. Don Aurelio frunció el ceño con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era algo más parecido a confusión, como si la frase no computara del todo. «Ah», dijo, «qué raro, si la vi el lunes». Pagó lo que había comprado y salió. Caminó hasta el lago. Se sentó en el muelle de siempre, el mismo donde había pasado horas de adolescente mirando el agua. El lago Ranco en otoño es de un color gris verdoso y profundo, de esos colores que no se ven en ningún otro lado. Martín miró el agua un rato largo y trató de ordenar lo que estaba acumulando. Nadie en el pueblo había reaccionado a su regreso como si fuera un regreso. Nadie había dicho «qué sorpresa», ni «cuánto tiempo», ni «cómo que volviste». Su madre había notado un almuerzo que no ocurrió. Don Aurelio decía haber visto a una mujer muerta el lunes. Había dos explicaciones posibles. La primera era que el pueblo entero compartía algún tipo de desfase colectivo, una forma de negar el tiempo que Martín no entendía, pero que tenía raíces en algo que él desconocía. La segunda era más simple y más difícil de sostener sin que se le moviera algo adentro, que para el pueblo los últimos 15 años no habían ocurrido, que para el pueblo los últimos 15 años no habían ocurrido. Esa noche, antes de dormir, buscó en su teléfono las pocas fotos que tenía de Li Yifeng. Había una que le había mandado su madre hace años, sin contexto, de la calle principal del pueblo. La revisó haciendo zoom buscando algo que no sabía bien qué era. En la vereda del almacén de don Aurelio, borroso por la distancia pero reconocible por la ropa, había alguien que podría ser él, una figura de espaldas, mirando hacia el lago. La foto era de 2015. Martín llevaba viviendo en Santiago desde 2009. Guardó el teléfono, apagó la luz. Al día siguiente firmó los últimos papeles, cerró la casa con llave y manejó de vuelta a Santiago sin despedirse de nadie. A mitad de camino, en la recta larga antes de Futrono, lo llamó el Negro Fuentes. Dejó que sonara. 3 veces, 4. Al quinto timbre cortó la llamada y siguió manejando. No contestó porque no sabía qué iba a decirle el negro al otro lado, pero sobre todo, no contestó porque tenía miedo de que el negro le preguntara, con la misma naturalidad de siempre, a dónde iba, como si irse fuera algo que en Li Yifeng sencillamente no se pudiera hacer. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Alguna vez volviste a un lugar y sentiste que el tiempo ahí funcionaba distinto? Cuéntame abajo, estoy leyendo cada uno. Nadie recuerda exactamente cuándo llegó la señora del 6D. Eso, de por sí, ya debería haber llamado la atención. En una villa poblacional de Concepción donde todos se conocen, donde los chismes viajan de patio en patio antes de que termine el desayuno, nadie recuerda el camión de la mudanza, ni el día, ni el año. Lo que sí recuerdan, con una precisión extraña, son los detalles pequeños. Que usaba un abrigo café oscuro casi siempre, aunque fuera verano, que respondía el saludo con una sonrisa lenta, como si el gesto le costara un esfuerzo que nadie más podía ver, que nunca abría del todo la puerta cuando conversaba con los vecinos, solo lo suficiente para que asomara su cara y el borde de una mano apoyada en el marco. Don Patricio, del 6A, la saludaba todas las mañanas cuando bajaba al kiosco. Dice que ella siempre estaba ahí, asomada al corredor del segundo piso, con esa misma postura, mirando hacia el patio central. Dice que una vez le preguntó cómo había pasado la noche y que ella respondió, igual que siempre. Lo dijo sin ironía, sin tristeza, solo como quien constata un hecho.
La señora Marta, del bloque de enfrente, le llevó una vez un plato de cazuela. Fue en invierno, cuando el frío del sur se mete por las rendijas y la gente se acuerda de sus vecinos. Tocó la puerta, esperó, volvió a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Fue entonces cuando miró la puerta con más atención. El picaporte tenía una capa fina de óxido en las bisagras, no de esa mugre acumulada por descuido, sino de ese óxido particular que el tiempo construye con paciencia. La mirilla, esos pequeños ojos de vidrio que en los departamentos siempre tienen una lucecita tenue al fondo, estaba opaca, no oscura por la distancia, sino opaca como un ojo sin pupila. Hernán bajó, revisó sus registros y encontró lo primero que no debía existir. La ficha de arriendo del 6D no estaba en la carpeta del año en curso, tampoco en la del año anterior. Siguió buscando con una calma que él mismo describiría después como extraña, como si una parte de él ya supiera lo que iba a encontrar y estuviera gestionando la velocidad del descubrimiento. La última ficha de arriendo del departamento 6D estaba fechada en agosto de 2003. El nombre de la arrendataria, Rosa Eduviges Campos Villarroel. Hernán llamó a la empresa propietaria del inmueble. Le informaron que ese departamento había sido sellado administrativamente en octubre de 2003, después de que la arrendataria falleciera en el interior, sin que nadie lo notara durante varios días. El sello era provisional, pendiente de trámites legales que nunca terminaron de resolverse. Nadie había vuelto a entrar, nadie había vuelto a salir. Hernán colgó el teléfono y se quedó un rato sentado en su oficina mirando la pared. Después llamó a don Patricio. Le explicó lo que había encontrado con el tono neutro de quien informa sobre un caño roto o una gotería. Don Patricio escuchó en silencio. Cuando Hernán terminó, hubo una pausa larga. «Pero si yo la vi esta mañana», dijo don Patricio. Y eso fue todo. No gritó, no insistió, lo dijo con esa voz plana que tiene la gente cuando un hecho no cabe en ningún cajón conocido y el cerebro todavía no ha encontrado el cajón nuevo donde meterlo. Hernán subió de nuevo al Block 6 esa misma tarde. Esta vez llevó a 2 personas con él, Rodrigo el portero y una señora de la administración cuyo nombre ya nadie recuerda con claridad. Los 3 se pararon frente al 6D. La puerta era la misma, el óxido era el mismo, la mirilla opaca era la misma. Rodrigo tocó, una vez, 2 veces, luego apoyó la oreja contra la madera con el gesto automático de quien lo hace sin pensar del todo. Lo que escuchó, según dijo después, era silencio, pero no silencio vacío de un departamento abandonado. Según Rodrigo, era un silencio con textura, como el silencio de un lugar donde alguien acaba de dejar de moverse. Decidieron no abrir la puerta ese día. La decisión no fue discutida, simplemente los 3 bajaron la escalera sin decir nada y ninguno propuso volver a subir. En los días siguientes, la vida en la villa continuó con esa normalidad que los lugares pequeños imponen como un acto de supervivencia colectiva. Los niños jugaron en el patio, las señoras colgaron la ropa, don Patricio bajó al kiosco todas las mañanas, pero dejó de mirar hacia el corredor del segundo piso. Marta, la de la cazuela, empezó a tomar una ruta diferente para llegar a su departamento, una que no pasaba frente al Block 6. Lo hizo sin notarlo durante la primera semana, lo notó en la segunda y decidió no cambiar de ruta de todas formas. Nadie habló del departamento 6D en reuniones de junta de vecinos, no porque lo hubieran acordado, simplemente no surgió el tema con esa naturalidad que los grupos humanos evitan sin coordinación, aquello que los incomoda de un modo que no saben nombrar. Hernán tramitó los documentos para la apertura legal del departamento. El proceso, según le informaron, tomaría entre 3 y 6 meses.
Una noche de julio, tarde, cuando la villa estaba tranquila y la lluvia de Concepción caía con esa insistencia que tiene el invierno del sur, Hernán pasó frente al Block 6 de camino a su auto. Miró hacia arriba sin querer, miró el corredor del segundo piso. No había nadie, lo cual era lo esperado, lo correcto, lo que la lógica y los documentos y la conversación telefónica con la empresa propietaria indicaba que debía haber. Y sin embargo, Hernán se quedó parado bajo la lluvia más tiempo del necesario, con los ojos fijos en ese corredor vacío, con una sensación que no supo describir del todo cuando intentó contarlo después. Era, dijo, como mirar un lugar donde alguien estuvo hace apenas un segundo, ese tipo de vacío que todavía conserva la forma de lo que lo ocupó. Entró a su auto, encendió el motor, y cuando encendió las luces, vio en el reflejo del espejo retrovisor el corredor del segundo piso del Block 6, vacío, todavía, pero con la puerta del 6D entreabierta, esa abertura característica, lo suficiente para que asomara una mano apoyada en el marco. Hernán no volvió a mirar. Lo que uno no confirma, no existe todavía. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan dos veces. ¿A ti también te pasa que hay puertas que simplemente dejas de mirar? Cuéntame en los comentarios si has sentido algo así en algún lugar.